Buenas noches. Hoy les traigo un relato enviado por Carolina, desde Mar Azul, una ciudad pegada al mar, donde el viento parece aprender a hablar con las casas. Ella pidió que lo transmitiéramos tal cual lo contó, en primera persona, con los tiempos confusos que trae siempre la memoria de la noche. Si te quedas hasta el final, suscríbete y activa la campana, deja un like si la historia te eriza la piel, y, si tienes algo parecido, escríbenos. Ahora sí, esto es el testimonio de Carolina. Me llamo Carolina y tengo 23 años. Trabajo en la panadería de la esquina y vivo con mi madre y mi hermano menor, Mateo, en una casa de cemento que huele a café y a sal cuando abre el viento de madrugada. Esa noche estaba cansada. Llevaba 2 días sin dormir bien, porque en la panadería se había estropeado la amasadora, y cuando por fin me acosté, las sábanas me sostuvieron la espalda como si quisieran que me quedaran. Era cerca de las 2 de la mañana, y la ciudad había hecho algo que solo las ciudades costeras saben hacer: guardarse en silencio para escuchar el oleaje y el crujir de la linterna de las farolas. No recuerdo exactamente cómo sonó el teléfono, pero la memoria lo devuelve como una insistencia. Primero un pitido seco, luego vibración, luego un anexo de silencio que parecía medir si salía de mi sueño. Miré la pantalla con los ojos pegados. Eran números que conocía de memoria. Mateo apareció en el identificador, y por un segundo pensé en dejarlo ir al buzón. Mi hermano hace bromas a las 3 de la mañana, se queda despierto viendo cosas en internet, y de vez en cuando se asusta por alguna película. Pero algo en la forma en que sonó, un silencio detrás de la voz antes de que dijera hola, hizo que me sentara en la cama. Contesté sin pensar. «¿Qué pasa?», le dije, todavía con la parte del sueño pegada en las palabras. Del otro lado no hubo la cháchara habitual. Hubo una respiración corta, un soplo. Después, la voz de Mateo, pero la distancia de su voz no era la distancia de la otra habitación, era la de una calle que se extiende bajo lluvia, como si estuviera hablando desde abajo del puente. Habló en un murmullo, casi en un hilo. «Caro», dijo, «estoy en la carretera vieja. Me quedé sin gasolina. ¿Podés venir?» Me enfadé por lo básico. ¿Quién deja el coche sin gasolina a las 2 de la mañana? Pero la costumbre entonces se impuso, esa costumbre de hermano mayor que no piensa las cosas. Me levanté. Me cambié como pude, puse la camiseta que olía a harina y agarré las llaves. En la cocina, mi madre dormía con la radio encendida a volumen bajo. El olor a café se había quedado en la cafetera. Le dije que salía, que volvía pronto. No me pidió que no fuera. Mi madre confía en nosotros. Antes de salir, miré el registro de llamadas. En la pantalla apareció la hora. 2:12. Había una llamada entrante rechazada de Mateo a la 1:58. Algo me picó. ¿Por qué me había llamado a esa hora y después a las 2:12? Le mandé un mensaje de voz rápido en WhatsApp. «Voy para allá. Quédate con el coche en la luz de la calle». Pulsé enviar. Silencio. El camino hasta la carretera vieja es corto, 10 minutos en coche, pero esa noche todo parecía más largo. El aire en la calle tenía un frío pegado a la piel, como si la humedad del mar se hubiera colado en el pecho de la ciudad. A mitad de camino vi una manada de gaviotas revoloteando bajo, lejos del puerto. Había algo de ellas que no me gustó. Volaban bajo, más lentas de lo común, como si hicieran ronda. Puse el coche en marcha. El motor hizo un quejido y se fue. La carretera vieja es una raya negra que sube y baja, con árboles que hacen sombras largas como manos. A los lados, pastizales y algún terreno sin casa, donde los vecinos dejan cosas viejas. Había un tramo donde la luz de la farola se apagaba a veces, y ahí la carretera se tragaba la vista. Conforme avanzaba, el teléfono vibró otra vez. Miré y vi que la llamada la hacía un número desconocido, pero la pantalla también mostraba un contacto.
Mamá, fijo. No entendí. Me devolví la mirada al volante y pensé en el mensaje que había dejado. Supuse que mi madre lo había llamado sin querer. No respondí. Al llegar a la curva donde Mateo decía que estaba, no había coche, tampoco luces ni nada que se pareciera a una persona esperándome. El teléfono marcó la hora, 2:23. Llamé, la línea sonó y por fin Mateo contestó. Pero ahora su voz sonaba más cerca, como si hubiera llegado hasta mí. ¿Dónde estás?, pregunté. En la orilla, contestó. Espérame. La palabra orilla me puso la piel de gallina. La carretera vieja bordea un acantilado en varios tramos. Por la orilla uno entiende la arena o el borde del barranco. Busqué con los faros. Nada. Apagué el coche y me bajé. La brisa de la madrugada me pegó en la cara con ese olor a metal y a algas que parece masticado por la luna. En la oscuridad escuché algo moverse. No era el mar ni el viento. Era un aleteo, bajo, como si algo pesado cayera en un montículo de hojas. Miré hacia arriba y vi una silueta recortándose a contraluz en la planicie de la ladera. Una figura delgada, con lo que me pareció un vestido claro que el viento pegaba a su cuerpo. No vi rostro, todo era sombra. El teléfono vibró otra vez, sonaba sin nombre, solo con el icono de llamada perdida. Por instinto miré la pantalla, era mi propio número marcando repetidamente. Por un segundo tuve la sensación de que el mundo hacía chasquidos, el mar muy lejos, las aves, alguien respirando. Un sopilote, grande y con las plumas levantadas, voló bajo y se posó en un poste cercano, mirándome con un ojo oscuro que parecía conocerme. Ese ojo me atravesó. No supe por qué me di la vuelta entonces. La figura había desaparecido, como si se la hubiera tragado la colina. Respiré hondo, pensando en Mateo, en la llamada, en la posibilidad de una broma estúpida. Volví al coche. Empecé a conducir por la carretera en dirección a casa, para volver a buscar a Mateo en el pueblo, cuando la radio, que siempre dejo encendida en frecuencias locales, se quedó en silencio. No era un silencio normal, era un silencio que se extendía como una mano. Luego, la pantalla del teléfono marcó la hora de la llamada, 2:31. Fue en ese instante cuando mi móvil sonó con fuerza al lado del volante. La pantalla, blanca en la oscuridad, mostró un nombre que me congeló. Mamá. Contesté sin pensar. ¿Qué pasó?, dije. Del otro lado, no escuché a mi madre. Escuché barro, o quizá era tierra al caer, y un ruido de motor distante. Una voz que no era la suya, o que era la suya, pero en otro lugar, dijo una sola frase, con una entonación como si reprodujeran una grabación vieja. Carolina, ven. La línea se cortó. Miré el teléfono y vi que había un nuevo mensaje de voz en el chat de mamá. Lo reproduje. Era apenas un susurro, y en ese susurro, detrás, sonaba algo que no era humano. Un aleteo, algo húmedo, como si alguien tratara de respirar bajo el agua. Cerré los ojos y me di cuenta de que mi mano temblaba. Algo, en mi instinto, me pedía volver, quedarme en la cama, encerrarme y no abrir la puerta a la noche. En cuanto pensé eso, otro mensaje entró. Una foto de la cámara frontal del teléfono de Mateo. Era oscuro y borroso, pero en la imagen se distinguía la silueta de una persona recostada en la cuneta, la luz de un faro al fondo y algo blanco que parecía una tela sobre el cuerpo. Mi sangre se heló. Llamé a los números de emergencia con dedos torpes. Dije lo que sabía, que mi hermano no respondía bien, que estaba en la carretera vieja. La voz al otro lado me pidió calma, me dijo que enviaba patrulla. Colgué y marqué a un amigo de Mateo. Nadie contestó. Al salir del coche, abrí la puerta y sentí un frío que me caló hasta los huesos.
En la distancia, una camioneta pasó tocando bocina, y por un segundo, desde su parte trasera, alguien gritó: «¡Que se vaya, que no traiga malas noticias!». La voz quedó suspendida en el aire. La patrulla llegó 10 minutos después. 2 agentes bajaron las linternas y señalaron con los dedos. Nos guiaron hacia una curva más abajo, donde había una pequeña explanada, y ahí, bajo la luz azul y roja, vi un coche detenido en medio de la cuneta. Mateos coche. Las luces estaban apagadas, las puertas cerradas. Un hombre con chaleco reflectante caminaba hacia nosotros. Se me acercó y dijo en voz baja: «Encontramos el coche aquí desde hace rato. Había un cuerpo en la cuneta, pero el golpe no fue hace mucho, fue hace horas». La hora del accidente, según los documentos que después me dieron, fue 1:47. Mi corazón se volvió un latido que no me pertenecía. Le mostré al oficial mi historial de llamadas. «Hora de la llamada entrante», dijo, y me señaló la pantalla: 2:12, 2:23, 2:31. «¿Cómo?», pregunté. «Mateo me llamó a las 2:15. Estaba hablando conmigo hace media hora». El oficial bajó la mirada. Me pidió que lo acompañara a la ambulancia para identificar. Fue un momento que se me disolvió en cosas. La linterna, los pliegues del chaleco, la bolsa que usábamos para recoger migas en la panadería, la toquilla de mi madre. Me costó sostener la mirada en el rostro de mi hermano porque él estaba allí, pero no vivía. Tenía los ojos cerrados como si durmiera. La luz de la linterna los hacía raspar con una palidez que no le pertenecía. No había señales de pelea ni de violencia, solo el silencio de quien se ha ido. Me sostenía de esa imagen cuando de pronto recordé las llamadas. La mía marcando desde fuera, el susurro en la voz de mi madre que decía: «Ven». ¿Cómo podía ser? En el velorio, la gente venía con cajas de pan envueltas en papel y con linternas que dejaban circulitos de luz en el suelo. Mi madre no hablaba, ella clavaba las uñas en la taza del café hasta que los dedos le dolían. Los vecinos trajeron flores y algunas botellas de vino. Hablaron del hospital, del conductor que había visto el coche y no había sido capaz de ayudar. Nadie, sin embargo, habló de las llamadas. Ese dato quedó en mi pecho como una piedra. Por la noche, en la sala, cuando todos creían que había que dormir, yo memorizaba la hora en la pantalla del móvil: 2:12, 2:23, 2:31, 6, 18, 31. No había patrón, pero la suma de esos números me volvió torpe. Esa noche volví a mi casa sin dormir. Me senté en la cama y miré el techo. Cada vez que intentaba seguir el hilo de lo que había pasado, una sensación de burla me golpeaba. Si me había levantado por mi hermano y él ya estaba muerto, ¿qué había preguntado mi teléfono? ¿Quién había dicho su voz? Pensé en reportes, en algoritmos que reproducen mensajes, en algún criminal que jugara con números. El pensamiento racional me agarró por un momento, me sostuvo. Puede ser una confusión de horas, una llamada perdida antigua que se reinstaló, pero mis manos no se apaciguaron. Al día siguiente, revisé la cuenta de llamadas con el perito que vino del Instituto Forense. Me explicó, con paciencia, cómo registran tiempos y cómo pueden aparecer fallos por diferencia de servidor. Pero cuando llegamos a la misma hora que yo tenía grabada en la pantalla, me dijo algo que no esperaba. Aquí figura la hora de la llamada saliente a las 2:12, pero el aparato del coche marcó como hora del choque 1:47. No hay registro de comunicación en la torre móvil local a la hora de 2:23. Fue después, para nosotros, como algo posterior. Le pregunté si eso significaba que la llamada era de después de la muerte. Me miró y evitó la palabra, porque las frases forenses no gustan de certezas fuera de sus informes. Salió con: «A veces la tecnología registra cosas que no están claras». La gente empezó a hablar de malvisión, de ruta embrujada, de brujas de la costa que se llevan a los imprudentes.
Un vecino me contó que de chico su abuelo evitaba pasar la curva a ciertas horas porque la orilla no respeta al que la mira. Yo no quería esa interpretación. Era cómoda para los demás, pero para mí no tenía fundamento. Lo que sí no pude explicarme fue que, entre las cosas que nadie notó, había una foto en la galería de Mateo, una imagen borrosa que había llegado a mi teléfono justo antes de que saliera a la carretera. La foto mostraba algo blanco, colgado en la ladera. Me pareció a primera vista una tela, y en el fondo, apenas visible, el faro con su luz que giraba. No era una prueba, era una huella extraña en nuestras vidas. Pasó el tiempo, y la vida llamada normal empezó a intentar recuperar su forma. La panadería continuó con su horario. Me encontraba entre sacos de harina y el aroma del pan, con la cara de Mateo repitiéndose como una canción rota en mi cabeza. Dormía tarde. De día me quedaba con la costumbre de ver la carretera a través de la ventana. Por las noches, en la cama, el teléfono vibraba con mensajes de los amigos, gente que quería saber cómo estaba. Yo no podía evitar mirar el identificador. Cada vez que veía una llamada, un impulso primitivo se apoderaba de mí. Salir, ir, comprobar. Me sorprendía a mí misma frenando esa mano, pensando en la voz que me había dicho, «Ven». Unos meses después, a la hora en que todo había empezado, recibí una llamada que no reconocí. Era un número privado que se presentó como desconocido. No contesté. A los pocos segundos, mi teléfono recibió un mensaje multimedia. Era un audio de 30 segundos que se reprodujo solo cuando lo abrí. Era la voz de mi hermano, o algo muy parecido. «Carolina», decía la voz, con esa forma larga y atrapada que había tenido la noche del accidente. «Estoy en la orilla». Detrás del eco se escuchaba un soplo y luego un aleteo. Mi pulso se detuvo. Llamé al número y la llamada no existía. Revisé la galería y el audio no estaba guardado. Era como si alguien hubiera encendido una radio que solo yo podía oír y luego la hubiera apagado. Comencé a moverme con la cautela de quien teme que la realidad sea un vidrio fino. Empecé a preguntar en el pueblo por historias antiguas. Me hablaban de una mujer que camina la carretera cuando la marea está alta, con los ojos blancos y un vestido que siempre huele a sal. «Si la ves, no te acerques», me decía una vecina, con la voz envuelta en alarma y en burla. «Se le aparecen a los que andan en malos pasos». No quise creerlo, pero también tuve que aceptar que mi miedo necesitaba un rostro. Le di a la figura el rostro de la foto borrosa, y a eso la gente le llamó ella. La noche que más lo sentí fue una madrugada de viento que azotaba fuerte. Mi madre se levantó a buscar agua y me encontró sentada en la cocina, con las manos alrededor de la taza, los ojos en blanco. Le conté todo, desde la llamada hasta el sopilote. Ella me miró con esa mirada que tienen las madres cuando ya han decidido qué creer. «No salgas de la cama sin saber esto», dijo, y lo dijo sin ironía, como si fuese una fórmula. Me dio instrucciones. «Deja las luces encendidas, no contestes llamadas de número desconocido, no salgas a la carretera después de la 1». Fueron indicaciones prácticas, pero la forma en que las pronunció me hizo sentir que la noche no era solo una cosa de viento, era algo que podía tocarte. Con el tiempo, aprendí que en Mar Azul a la gente le gusta explicar lo imposible con lo cotidiano. Algunos te dirán que fue un fallo de red, otros que el tiempo no es una línea recta. Yo no me aferro a una sola explicación. Lo que sí sé, con la certeza de quien vio la luz de la radio apagarse y escuchó una voz que pedía venir, es que hay una regla que cambió mi vida. Antes de salir de la cama por la noche, revisa quién te llama. Mira 2 veces la pantalla, pide una foto del lugar, pregunta si hay alguien con el que puedas hablar antes de salir. No lo digo por la eficiencia, lo digo por lo que me pasó.
salir de casa con la intención de proteger a mi hermano y encontrarme, en cambio, con una certidumbre que no podía explicar. Años después, cada vez con menos frecuencia, sigo recibiendo llamadas a horas raras. Ahora no respondo sin pensar. Mis amigos se burlan al principio, pero entienden después. A veces les cuento la historia como advertencia, otras como una conversación incómoda con la noche. Nunca logré entender por completo las llamadas. ¿Fue un fallo de red que permitió que su voz se repitiera después de la muerte? ¿Una broma de alguien cruel? ¿Algo que me dijo que viniera porque, en alguna rendija del mundo, la gente que se va no sabe que se ha ido y sigue buscando ayuda? No tengo respuestas. Lo que sí tengo es la costumbre de mirar la pantalla con una certeza nueva. Cuando suena el teléfono por la madrugada, ya no es solo un objeto, puede ser puente, eslabón o señal. Aprendí también a mirar el cielo cuando paso por la carretera vieja. A veces, al doblar una curva, el viento trae el olor a algas y el recuerdo de un sopilote posado en un poste, mirándome como si esperara que yo supiera algo que todavía no sé. Y ahí, en ese momento, pienso en mi madre diciéndome, no salgas de la cama sin saber esto, y siento que no es una superstición, es una recomendación práctica, envuelta en miedo y amor. Si algo quiero que recuerdes, si terminas leyendo esto y vives cerca de una carretera que bordea el mar, no lo tomes como un cuento para asustar. Antes de salir de la cama por una llamada a las 2 o a las 3, respira, revisa el identificador, pide que te manden un audio o una foto del lugar, llama a alguien más y pregúntale si vio algo. No salgas como yo salí, con la única voluntad de arreglar un peligro que quizá ya había pasado. No salgas sin saberlo, no salgas sin tener un motivo comprobable. A veces pienso que en el fondo la advertencia es otra. No salgas de la cama sin pensar en lo que la noche puede pedirte. Porque la noche te puede pedir muchas cosas. Ayuda, compañía, pero también puede ser un espejo que te devuelve a un lugar donde las palabras se repiten y no tienen sentido. Y si tienes que salir, hazlo con cuidado. Lleva una linterna, avisa a alguien y por favor, no confíes solo en la voz que suena en el teléfono. No te puedo dar una conclusión científica. No te puedo entregar una explicación que cierre el capítulo y ponga todo en su sitio. Lo único que puedo ofrecer es una advertencia aprendida a pulso. Si alguna vez vuelves a despertarte entre la espuma del sueño y el pitido de una llamada, recuerda que hay una diferencia entre responder y salir. La primera vez puede salvarte la vida, la segunda quizá te ponga en medio de algo que no tiene vuelta atrás. La ciudad sigue. El mar golpea en el mismo ritmo de siempre. En la panadería, alguien todavía mira la hora y dice que la vida continúa. A mí, sin embargo, me cambió. Aprendí a no fiarme de la aprensión inmediata. Aprendí a preguntar. Y si te sirve, eso es todo lo que quería decir. Desde entonces, las noches dejaron de ser un intervalo pasivo entre un día y otro. Se convirtieron en estaciones. Había noches en que todo parecía normal. El motor de un coche que pasaba por la avenida, el faro que barría el horizonte con su labor mecánica, el panadero que cerraba la puerta y hablaba en voz baja con su nieta. Y había otras noches en que la ciudad entera pareció contener la respiración, como cuando una ola se suspende antes de romperse. Esas eran las noches que yo temía. Mis amigos aprendieron a no llamarme a las 2 de la mañana. Al principio lo hacían para reírse de mi paranoia, luego porque notaron que mi voz se cerraba cuando el teléfono sonaba a horas raras. Clara era la excepción. Ella me llamaba a cualquier hora sin intención de molestar, solo para saber si estaba vivo. Clara no bromeaba con la noche. Ella la respetaba como quien respeta un animal herido. Si podía elegir a alguien para compartir un tercer café en la madrugada, podía elegirla a ella. Mi madre, en cambio, envejecía como quien amontonaba capas de silencio. Había días en que su mirada se quedaba pegada a la ventana sin seguir nada en concreto.
Otras se levantaba de la mesa con la misma decisión que tenía cuando encendía las luces a medianoche para leer una factura. No quiso que yo volviera a la carretera vieja, no porque creyera en voces, porque sabía que el peligro a veces no tiene forma sino intención. Me llamaba por las tardes, y en cada llamada repetía sus instrucciones con la misma cadencia que antes. Deja las luces encendidas, no contestes números desconocidos, no salgas sin compañía. Sonaba a plegaria y a rutina a la vez. Intenté volver a lo cotidiano. Fui al trabajo, hice las compras, discutí con la cajera por el precio de la miga. Pero había gestos pequeños que me delataban. Miraba la pantalla con más frecuencia, guardaba el teléfono con la mano abierta, como si pudiera sentir si el objeto vibraba por su propia voluntad. Dormía con la luz del pasillo encendida y a veces me despertaba para comprobar si el cargador seguía enchufado, como si aquella comprobación pudiera anclarme a una realidad más sólida. Con el tiempo, desarrollé un método para no dejar que la noche me engañara tan fácilmente. Empecé por anotar hora, número, tono de la voz, frase pronunciada. Lo hacía con una libreta pequeña que llevaba siempre en el bolsillo. Era un diario de ruidos. Lo siguiente fue pedir pruebas, fotos, audios, coordenadas aproximadas del lugar. La gente rara vez enviaba lo que pedía. Algunos respondían con pretextos, otros se enfadaban, unos pocos, casi nunca, respondían con la sinceridad de los que no buscan un teatro, sino un consuelo. Hubo llamadas que resultaron ser equivocaciones de número, borracheras que confundían identidades. Otras veces, un cazador del monte avisaba de un vehículo volcado o una balsa a la deriva. Esas llamadas eran reales en su concreto salvamento. Pero hubo también llamadas que traían cosas que no encajaban. Voces cortadas que repetían versos que nadie en Mar Azul decía, ruidos metálicos sobre las olas y, de vez en cuando, esa misma frase que había escuchado la noche que salí. Ven, por favor. En una ocasión, un hombre mayor que trabajaba en la estación de radio de la ciudad, un sitio que olía a cobre y a polvo, me dijo, con la frialdad de quien ha visto demasiadas tormentas, que las ondas no distinguen entre la vida y la ausencia. Las ondas llevan todo, afirmó. Me habló de rebotes, de trozos de voz que se enganchan en equipos viejos y resurgen como peces muertos en la superficie. Me ofreció una grabadora vieja y me enseñó a filtrar los ruidos. También me enseñó la paciencia de no creer en la primera sensación. Aprendí con él a escuchar la huella detrás de la voz, un acento, un rasguño, el sonido de un respirador. A veces la técnica dejaba la sensación intacta. La voz seguía pareciendo humana y cercana, pero el filtro mostraba que la entonación era repetida, un loop que alguien habría programado. Otras veces la grabación era perfecta, y en su perfección estaba la crueldad. Hubo noches en que me sentía el más cobarde de los hombres. Recordaba la forma en que me puse las botas aquella vez, cómo crucé la grava, cómo la luz me cegó por un instante, y todo se volvió concreto y brillante, como si hubiera un mundo nuevo detrás de la curva. Recordaba también la mirada de mi hermano, esa mezcla de sorpresa y alivio que no supe interpretar. Desde entonces, el arrepentimiento y la necesidad de comprender se combaten en mí como dos juegos de olas que se encuentran en la misma bahía. A veces gana uno, a veces gana el otro. No obstante, y pese a todo, la vida ofrecía grietas de normalidad que se filtraban como luz por una persiana mal cerrada. Una tarde de verano, cuando el sol pegaba a las tejas de la iglesia y los niños llevaban al cuello conchas diminutas, encontré consuelo en lo cotidiano. En el mercado, la mujer del puesto de pescado me regaló un racimo de cebollas porque estaba de buen humor. En la plaza, un joven tocó la trompeta con tanto esfuerzo y torpeza que la gente aplaudió con ternura.
Eran pequeñas pruebas de que el mundo, a pesar de su capacidad para desmoronarse, aún podía sostenerse. Y, sin embargo, las llamadas no cesaban del todo. Llegaban a intervalos irregulares, como si alguien revisara un calendario invisible. A veces eran simples, un tono, silencio, la repetición de mi nombre por detrás de un ruido blanco. Otras eran más perversas, una voz que imitaba la risa de mi hermano, o el timbre de una canción que solía tararear mientras lavaba los platos. Cada vez que esto ocurría, mi estómago se convertía en un nudo oxidado. Aprendí a no ceder al reflejo de salir. Ahora pedía pruebas. Ahora, si no las recibía, esperaría. Si las recibía, llamaría a alguien para acompañarme. El acto de pedir pruebas era en sí mismo una forma de duelo. Nombrar, comprobar, detener la precipitación hacia lo inevitable. Una madrugada de invierno, el teléfono sonó con un tono que conocía demasiado bien. Era el viejo ringtone que mi hermano había elegido en un verano borracho. Uno de esos fragmentos de canción que no tenían sentido fuera de su boca. Mi corazón dio un salto torpe, y por un breve segundo olvidé todo el protocolo que había construido. Tuve la tentación de saltar de la cama y correr a la carretera. Y esa tentación me asustó incluso más que la voz ausente. Contuve la mano, respiré y miré la pantalla. Número desconocido. No estaba en la libreta. La hora 02:07 tenía la impronta de todas las horas malas. En la previa de la llamada, un mensaje de texto. Una imagen. Abrí la imagen con las yemas frías y vi la costa de mar azul bajo el mismo gris plateado que yo conocía. Una farola a media distancia alumbraba la playa y dentro del cono de luz algo parecía moverse. No logré distinguir qué era en la pantalla del teléfono. La foto estaba tomada desde lejos, como si quien la hubiera hecho no quisiera acercarse. Adjunta a la imagen una nota. No vengas solo. El mensaje era una contradicción que me atravesó de lado a lado, una invitación escrita por alguien que pedía que no fuera solo. Sentí en la piel la vieja mezcla de alivio y peligro. Llamé a Clara. Contestó al segundo timbre. Su voz, en la oscuridad de la madrugada, parecía la posibilidad de una risa compartida. Le conté lo del ringtone, la foto, la hora. No le pedí que viniera para que me acompañara a la carretera. Le pedí que no me dejara decidir solo. «Te espero en 20 minutos», dijo, sin preguntas ni pausas. Colgó. Mientras me ponía la chaqueta, pensé en todas las líneas que me habían enseñado a no cruzar y en todas las que, aún así, decidimos traspasar para comprobar si el otro lado es realmente otra orilla o solo el reflejo de nuestro propio miedo. La noche, como siempre, tenía su propio lenguaje. El olor a algas era más intenso, las olas llevaban un rumor de metal amortiguado. Un sopilote se posó en el poste de la farola y me miró con una indiferencia que resultó más honesta que muchas miradas humanas. Tomé la linterna. Cerré la puerta cuidando que el ruido quedara dentro. Al bajar por la escalera, noté que mi madre había dejado una taza de té en la mesa, sin beber. La tomé y la apoyé en el fregadero, como si ese gesto simple bastara para mantenerla a salvo. En la carretera vieja, la farola de la foto se recortaba contra la noche. Clara ya estaba allí, con las manos metidas en los bolsillos, respirando como quien acaba de correr una distancia corta. Su presencia me alivió y, al mismo tiempo, hizo más real la posibilidad de que algo apareciera. Caminamos por la orilla, atentos a cualquier sombra, con la linterna cortando la oscuridad en franjas irregulares. La foto en mi teléfono estaba guardada. La miré de vez en cuando, buscando coincidencias.
No tardamos en encontrar algo, un pañuelo rojo en la arena, arrastrado por la marea hasta quedar atrapado entre unas piedras. Lo reconocí al instante. Mi hermano llevaba ese pañuelo en los días de lluvia. Lo había visto en más de una fotografía. Lo tomé entre los dedos y por un instante pensé que mi cuerpo podría revelar una memoria mayor de lo que mi mente admitía, que en cada objeto late un residuo de quienes nos dejaron. A mi lado, Clara dijo poco. No era de muchas palabras cuando la noche tenía asuntos por resolver. Nos miramos y su gesto fue suficiente para que la decisión que había tomado cuando la llamé se mantuviera intacta. No ir a la curva solo, no creer sin pruebas, pero tampoco negar la posibilidad de que algo necesitara ser escuchado. El teléfono vibró en mi mano. Un nuevo mensaje, esta vez sin foto, con una sola línea. ¿Puedes oírme? Era una pregunta que, de no haber tenido la hora marcada y la melodía que conocía, podría haber pasado como una broma macabra. Clara apretó mi hombro. Las olas continuaban su labor infinita, sin importar por quién latiéramos. Miré a Clara, a la carretera, al pañuelo rojo que la marea no había querido llevarse. En la verdad de ese instante, supe que la elección no sería simple. O nos marchábamos y dejábamos la pregunta sin respuesta, o nos quedábamos y nos exponíamos a la noche. Y supe además que no tenía derecho a arrastrar a Clara hacia la repetición de errores pasados si mi única brújula era la esperanza. Le ofrecí el teléfono. Tú decides. Ella lo tomó y, durante un segundo, cerró los ojos como para escuchar mejor. Luego, con la voz baja, dijo: «Vamos a llamar, pero juntos». Y marcó. Mientras la llamada conectaba, oí en mi interior la voz de mi madre repetirme una vez más: «No salgas de la cama sin saber esto. No respondas sin pensar. No confíes solo en la voz». La línea sonó, y por un instante que duró más que cualquier segundo, la noche entera aguantó el aliento. La llamada conectó con un sonido que no esperaba. No una voz humana al principio, sino un latido rasgado por la estática y el rumor del mar, como si la línea misma respirara con la marea. Clara apretó mi mano con fuerza, tan fuerte que dolió, y yo sentí que la noche quería cerrarnos los dedos. Hubo un silencio largo después del latido, y luego, muy cerca de mi oído, una voz que reconozco antes de entenderla. ¿Puedes oírme? No era exactamente la voz de mi hermano. Era la cadencia de su risa contenida, un timbre que mi cuerpo guardaba en los pliegues del pecho. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que la oí, que mi cerebro titubeó entre el asombro y la alarma. Quise decir su nombre en cuanto la voz vibró en la línea, pero me detuve. Hablar antes de saber puede ser una traición a la memoria. «Sí», dije al fin, «sí, te oigo. ¿Quién eres?». La respuesta no fue una explicación, sino una pausa. Al otro lado, el mar parecía pelear por tener la palabra, y perdió. Después, con voz más baja, el interlocutor dijo: «No vengas solo». Clara miró el teléfono, sus labios formando una palabra muda que yo reconocí: él. No me atreví a preguntar. Un trecho dentro de mí se abrió en silencio. Todos los años conjeturando cómo sería ese momento, se condensaron en esas tres consonantes: N, O, V, N, A, S, S, O. La misma nota que había acompañado la fotografía. Un aviso o una broma repetida por alguien que podía o quería jugar con nuestras certezas. «¿Dónde estás?», preguntó Clara, firme. «Dinos». Hubo otro ruido, un chasquido como si alguien arrastrara algo sobre la arena, tal vez una cadena o una puerta mal cerrada. Luego,
En la curva, la palabra flotó y se deshizo como espuma. Miré mi reloj, eran las 12:10. El margen de tiempo se estrechaba como una marea que aplasta todo. Un pensamiento, claro y atroz, me atravesó. Alguien nos marcaba la hora, la posición exacta, la posibilidad de un encuentro. Otra voz en mi interior, la de mi madre, intentó situarme. No salgas de la cama sin saber esto, me había dicho. Pero ya estaba en la carretera. Mi cuerpo había decidido, incluso antes de que mi mente lo autorizara. ¿Qué quieres?, pregunté, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. La respuesta fue un susurro casi inaudible, como si quien hablase tuviera la boca llena de sal. Escucha la orilla, busca donde el pañuelo se prendió, no mires atrás. Una orden envuelta en ternura o en algo que quisiera parecerlo. La línea se llenó de un silencio tan espeso que pude oír con claridad el latido de la sangre en mis sienes. Pensé en los días en que mi hermano se marchó, las discusiones a media voz, aquella noche de lluvia, cuando la puerta se quedó abierta. Todo lo que no dije entonces. La culpa se presentó con la calma de alguien que ha esperado su turno. Voy, susurré, estamos en camino. Colgamos. No hablamos en los siguientes pasos. La decisión había dejado a cada uno con su propia oración muda. Andamos hacia la curva, la luz de la linterna trazando un sendero de plata sobre la arena húmeda. La brisa olía a algas y a hierro, algo del muelle, de barcos olvidados. Por un momento, imaginé que el sonido del teléfono se había filtrado por las olas y que, en algún lugar, mi hermano jugaba una broma cruel con nuestras esperanzas. Pero el pañuelo en la arena, esa pieza pequeña y doméstica, nos anclaba en otra posibilidad. A 10 metros de la farola señalada en la foto, Clara se detuvo y puso la mano sobre mi brazo. Miró la inclinación del terreno, la forma en que la marea había carcomido la orilla, dejando pequeños escalones de arena. Allí, donde la luz terminaba y la noche empezaba a devorar los contornos, se distinguían huellas. Un conjunto de pisadas que iban y venían, recientes, algunas demasiado juntas, como si quien las hizo hubiera tropezado. «Hay huellas», dije, «no son viejas». Clara inclinó la cabeza, observando con la calma de quien aprende a leer un idioma nuevo. «Van hacia el agua», murmuró, «y vuelven. No son de un animal». Nos acercamos con cuidado. Las huellas estaban marcadas por alguien que caminó descalzo o con zapatos ligeros. En el centro, la arena tenía una impresión distinta, como si alguien hubiera dejado algo, un pedazo de tela, barro adherido y, al lado, algo más pequeño, oscuro, que al iluminarlo con la linterna mostró ser una moneda vieja o un botón de casquillo de chaqueta. Lo recogí con los dedos entumecidos. Estaba frío, como si hubiera reposado fuera del tiempo. Mi hermano tenía una chaqueta con botones iguales, dije sin pensar. Palabras que sonaban a confesión. Clara no contestó de inmediato. Respiró, luego me miró con la intensidad de quien me conoce desde antes de todo esto. «No te vayas a inventar. ¿Qué sientes?» Sentí, en ese instante, la conciencia de que no estaba solo en la escena. No éramos solamente nosotros dos, la noche, el rumor del mar, las pisadas que se perdían y volvían, todo conspiraban para contar una historia que no sabíamos leer del todo. «¿Qué sientes?», repitió Clara, y fue la pregunta que me devolvió al presente. Sentí miedo, sí, pero también la urgente y ridícula necesidad de ser coherente con lo que fui.
Un hermano que aún no había aprendido a despedirse de los silencios. Le indiqué a Clara la dirección de las huellas que volvían tierra adentro. Seguimos el rastro que con una geometría extraña nos llevó hacia una vieja escollera de piedras donde pescadores solían dejar sus aparejos. Allí, la marea había arrastrado un objeto que quedó encajado entre dos rocas. El borde de una tapa de lata, oxidada, sobre la que alguien había atado un alambre. Al moverla, un chorro de aire salino nos golpeó en la cara, y dentro, envuelto en plástico, había un pequeño cuaderno, un diario, con la portada desgastada. El cuaderno olía a humedad y a tinta. Lo abrí con cuidado. En la primera página, una letra que conocía demasiado bien, inclinada, con mayúsculas apretadas. Era su letra. Sentí que el mundo se deshacía y se rearmaba en torno a esa página. Al pasarla, encontré fechas de hace meses, anotaciones sobre la marea, mapas pequeños dibujados con una precisión obstinada, y en una hoja arrugada, una frase subrayada: «No vengas solo». Clara leyó por encima mi hombro. Sus dedos rozaron los míos, y fue un contacto que me ancló. Leí en voz baja una entrada fechada la noche de su desaparición. Hablaba de una cita con alguien en la curva, de algo que quería mostrar, de la necesidad de abrir un hueco en la noche para entender. La última línea, sin epílogo, terminaba con una palabra que no me dejó respirar. Sigo. ¿Sigue?, preguntó Clara, con una voz que no trató de esconder su terror. Sí, contesté. Sigue aquí, o siguió, o no hallé el verbo adecuado. En la orilla, el mar golpeaba con la monotonía de un metrónomo. Sobre la farola más cercana, la luz titiló como si alguien la encendiera y apagara con dedos lejanos. Unos metros más allá, una sombra se recortó contra la silueta de la carretera, alta, inmóvil, con el contorno de una cabeza inclinada hacia nosotros como quien escucha. No era exactamente humano, ni totalmente ilusión. «Hay alguien», susurró Clara, «a la derecha». Mi instinto me gritó que corriéramos, que cerráramos la carpeta de ese cuaderno y prendiéramos la linterna para huir. Pero otro instinto, uno antiguo y más dispuesto a la autodestrucción, me empujó a acercarme. Quizá porque el cuaderno decía «sigo», y porque toda mi vida me había enseñado a no dejar preguntas sin responder. Avancé 2 pasos. La sombra no se movió. Cuando estuve lo bastante cerca, pude distinguir la figura. De pie, bajo la penumbra de un poste, era un cuerpo envuelto en una chaqueta que le colgaba de los hombros, y por un instante la luz trazó el perfil de una oreja, una mandíbula. Clara apretó mi brazo hasta que dolió. «¿Eres tú?», pregunté, la voz rajada. La sombra giró lentamente la cabeza. Y la luz, en ese pequeño giro, descubrió algo que ninguna palabra que hubiera inventado hubiera podido sostener totalmente. Era una silueta demasiado familiar, y al mismo tiempo tan transformada por la noche y la distancia que no pude reconocer si la calma en su postura era la de un regreso o la de una espera que llevaba años apilándose. No tuvo que hablar. El viento trajo hasta nosotros un sonido agudo y breve, el mismo ringtone que había abierto la noche, ahora emanando de la niebla. Entre la figura y nosotros, nosotros. La melodía se detuvo justo cuando nuestras miradas se encontraron, y en ese silencio la persona bajo la farola alzó un brazo en un gesto tan sencillo que parecía la señal más natural del mundo, una invitación o un desafío. Di un paso más, y la arena cedió bajo mi pie como si quisiera tragarme. «Ven», dijo la silueta con una voz que, por un instante, fue exactamente la del hermano que creía perdido. «No vengas solo, ven con ella». El tiempo se plegó.
Clara tiró de mi mano hacia atrás. Mis pies, sin obedecer del todo, avanzaron otro centímetro. La figura permanecía allí, espera y herida de paciencia, como si mi llegada fuera la página siguiente de algo que ya habíamos empezado a escribir sin saberlo. En la penumbra, la línea entre lo que deseo y lo que me aterra se volvió delgada y cortante. Tenía que decidir, pero la decisión no se tomó en palabras, sino en un movimiento. Clara me miró, y en su mirada leí la pregunta que siempre hace falta hacer cuando el pasado nos llama. ¿Qué haremos ahora? Al levantar la vista, la figura hizo un gesto que no era de amenaza, sino de elogio. Señaló con el mentón hacia el cuaderno que yo sostenía. Luego señaló hacia el mar. Y por primera vez desde aquella noche que todo comenzara, la palabra que temía escuchar se pronunciaba sin intermediarios. Escucha. Di otro paso. La figura volvió a hablar. Esta vez su voz llegó con una claridad absoluta, como si la distancia hubiera sido un vidrio que alguien limpiaba con una mano temblorosa. Escucha la orilla, repitió, y no mires atrás. Fue la misma voz del teléfono, del papel, del aviso. Fue la última cuerda que quedó tensa entre lo que sabía y lo que debía saber todavía. Hice lo que mi cuerpo pedía, y me incliné hacia el sonido del mar, tratando de separar la verdad que podía oír entre el rumor de las olas. Alguien detrás de nosotros tragó saliva. Y entonces, como si la misma noche respirara para decir algo que no se contaba en voces, de la oscuridad surgió un ruido que no era de la marea. El roce de tela, pasos muy suaves. No provenían de la figura bajo la farola, sino de la línea que dejábamos detrás, desde donde habíamos venido. Unos pasos que se acercaban a nosotros, lentamente, uno tras otro, como si algo saliera de una página vieja para comprobar si aún tenía lectores. Clara apretó mi mano y no soltó. La figura bajo la farola bajó el brazo, y sin apartar la mirada, dijo con una tranquilidad que no era tranquilidad, sino certeza. No podemos hablar más por teléfono. Ven, ahora, los tres. Mi pulso se desbocó. En mis oídos la melodía del ringtone volvió a sonar, pero esta vez no del teléfono. Era la propia playa que la repetía en un eco extraño. Miré a Clara y ella asintió apenas como quien acuerda una locura compartida. A mi lado, la línea de la carretera parecía un cuaderno abierto, y la noche una página en blanco a la espera. Vi el último paso que me faltaba para cruzar la distancia que nos separaba de la figura. Clara apretó con fuerza, hasta doler, como para recordarme que existía una segunda carne que debía cuidar. La segunda sombra, la que había dicho aquello tan frío, se aclaró la garganta, o tal vez el viento hizo un gesto que podía tomarse por garganta. Cuando habló, su voz no buscó la claridad, llegó como un guijarro arrojado en un estanque quieto, se multiplicó en ondas y cada una dejó una pregunta. Tú buscabas respuestas con timidez de ladrón, dijo la sombra. Ahora que has pasado la línea, debes saber qué se deja y qué se toma. El qué quedó suspendido entre nosotros. La playa, hasta entonces expectante y paciente, parecía haber calculado su propio latido, sincronizado con el ringtone que volvía a sonar en un lugar que no era teléfono ni reloj, sino arena y espuma. La melodía era un faro mínimo, me bastó escucharla para recuperar nombres, para recordar tardes de adolescencia en las que el mar nos devoraba con una lentitud amigable y después nos devolvía algo distinto. Mi voz salió rota, como siempre que una pregunta ha dormido demasiado. ¿Eres tú? Las palabras se amontonaron. ¿Eres Jonás? La figura no contestó con un sí o un no. Sonrió, y esa sonrisa no era ni culpable ni redentora. Era una sonrisa que estaba acostumbrada a sostener cosas pesadas en la boca. No soy lo que fuiste, ni lo que crees que perdí.
Soy lo que quedó cuando decidiste mirar hacia otro lado, dijo, y he venido por lo que dejaste en la marea. Clara carraspeó, y por primera vez pude escucharlo como cuerda, una tensión que crujió. Recordé el pañuelo rojo, brillaba aún en la arena, atado a uno de mis dedos por costumbre más que por necesidad. Lo llevé con fuerza a la vista, como si fuera un amuleto o una señal que activara lo que fuera que tuvieran pensado. El hombre, o lo que fuese, extendió la mano y con movimientos lentos desplegó el paquete. Dentro había un sobre color hueso, mi nombre escrito con la misma caligrafía torpe que reconocí en el primer papel. El pulso me golpeó la sien. Abrirlo será tu acto más peligroso, advirtió la sombra que no se había querido presentar. Hay preguntas que se responden solo en la penumbra, y respuestas que arden si las sostienes a la luz. Mi hermano, si era mi hermano, dejó caer el sobre como una ofrenda. No lo abrió. Sus ojos, que tenían algo de abismo domesticado, buscaron los míos con una claridad que reclamaba algo mayor que explicaciones. No viniste solo, repitió. Viniste con la que puede arriesgarse por ti. ¿Trajiste a la tercera? La frase me atravesó como si me hubieran señalado una deuda. Recordé la primera invitación en la que insistían en los tres. Había asumido que Clara y yo bastarían. La lógica era terca y corta. ¿Quién debía ser el tercero? Miré a Clara buscando la pregunta. Ella ya la había formulado en la tensión de su cuerpo. ¿Quién? Fue su voz, temblorosa y directa. La otra sombra inclinó la cabeza, y por un instante sus facciones se importaron con la marea. Era una cara que podía pertenecer a cualquiera que alguna vez hubiese perdido un rumbo, con surcos suaves como mapas, con ojos que habían aprendido a contar los silencios. El tercero no viene con carne, dijo, viene con memoria, viene sin miedo a nombrar. Si lo llamas, vendrá. Un frío me cruzó la nuca. La idea de convocar algo que no necesitara cuerpo tenía el peso de las leyendas que se contaban en casas que crujían, historias que terminaban en ventanas cerradas y en gente que dejaba sus casas a las 8 en punto para evitar encuentros. Pero la voz del sobre, la voz que había hablado en el papel y en el teléfono, me empujó desde dentro con una insistencia familiar. Abrí el sobre. El ruido de papel fue demasiado alto. La arena pareció detenerse para oírlo. Dentro solo había una fotografía, un recorte de tiempo. Jonás sentado en una roca, mirando al mar con los ojos que ya conocía. En la esquina, con tinta rubia, una palabra, recuerda. Y debajo, un número de coordenadas y 3 palabras que olían a despedida. No mires atrás. Mi garganta se cerró. Junté la fotografía al pecho como quien recoge una lámpara caída en la noche. ¿Esto es una trampa? Pregunté, porque tenía que preguntarlo. Eso depende de si huyes con lo que sabes o te quedas con lo que necesitas, contestó la figura. Hay verdades que curan y verdades que consumen. Tú tendrás que decidir cuál buscas. Clara inhaló como si fuera a protestar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Sus manos se aferraban a las mías con tanta fuerza que sentí la sangre comprimida. Era un acto de entereza en una escena que pedía locura. Si te quedas, agregó la sombra que hablaba con la marea, lo que sigue sabrá darte nombre y también precio. Tú eliges quién paga. Miré al mar. La espuma lamía la orilla con un gesto repetido, sin voluntad pero con persistencia. Pensé en las veces que mi hermano y yo habíamos hecho fogatas en la playa, en los cigarros que se apagaban en manos jóvenes, en la promesa que no habíamos pronunciado, porque las promesas a veces se vuelven enormes y se escapan como peces. Pensé en las letras, en los avisos, en el ringtone que había sonado como un latido perdido y que ahora me rogaba ser comprendido.
La figura bajo la farola dio un paso hacia atrás, como si la distancia fuera parte del ritual. «No podemos usar teléfonos», dijo. «No hoy. Los hilos vibran y confunden. Si quieres respuestas verdaderas, entrarás por la puerta que el mar nos cierra cuando quiere ser amable, la playa de la madrugada. Allí se habla con nombres». «¿Y si no queremos pagar?», murmuró Clara. «¿Qué pasa con el que no puede?». La sombra la miró con una ternura que dolía. «Entonces se queda con sus sombras, y eso también es pago». El silencio volvió a ser denso. Las olas, que hasta entonces habían parecido un acompañamiento, subieron su nota, como una orquesta que intuye el momento en que la música debe convocar el clímax. El ringtone repitió su llamada. Ahora lo oí en mi cabeza como un tambor que no paraba. Era el mismo sonido de cuando, de niño, me llamaba la curiosidad a la hora del recreo. «¿Quieres que lo llame?», pregunté sin estar seguro de a quién le hablaba. La figura sonrió con esa mezcla de paciencia y amenaza que solo llevan los que han renunciado a la prisa. «Llama, pero recuerda, no todo lo que responde está dispuesto a irse, no todo lo que quiere ser hallado da las gracias cuando lo encuentras». Clara me empujó con el codo, un empujón entre amor y mandato. Sacó del bolsillo un mechero que había traído por costumbre. La llama fugaz le hizo un surco de luz en la mano. Lo sostuvo como si fuera llave. Pareció decidir en un segundo que esa sería la luz para lo que viniera. «Hagámoslo juntos», dijo ella. «Si hay riesgos, los tomamos entre tres, por si acaso». La marea dejó un brillo salado en nuestros pies. El aliento de la noche se condensó en pequeñas nubes delante de nuestras bocas. Tomé la fotografía otra vez y con el pulso tembloroso dije el nombre que había intentado pronunciar en sueños. «Jonás». La playa respondió con un ruido que podría haber sido un nombre o el roce de una tela en distancia grande. Las dos sombras se volvieron a mirar la una a la otra, como jueces que han leído la sentencia y ahora esperan la ejecución. Mi hermano, o la figura, inclinó la cabeza, y entonces la atmósfera cambió. Hubo un olor a humo, a papel húmedo y a algo que no había olido desde la infancia, quizá el aroma del cuaderno en el que habíamos escrito una vez promesas pequeñas. «Muy bien», dijo mi hermano. «Si vas a cruzar, trae a alguien que sostenga tu voz, porque la marea devuelve cosas, pero a veces entre ellas hay lo que te reclama por haber nombrado demasiado alto». Clara apretó mi mano y sonrió una vez, apenas. En sus ojos había la decisión. Me empujó hacia adelante con una intención que no conocía hasta ese instante, la de quien tira de alguien hacia la verdad no porque la ame menos, sino porque confía en que juntos podrán sobrevivir al relato. Di un paso, la arena cedió, la ola besó mi pie, fría como una disculpa tardía. Detrás de la farola, la noche parecía inclinarse expectante. Y en ese punto exacto, ese punto donde la luz se despedía y la noche abría su boca, supe que la elección no terminaría con un sobre ni con una fotografía. Sería el inicio de algo que tendría que atravesar, palabra a palabra, ola a ola. No supe si la tercera vendría con carne. Supe, en cambio, que ya no podía retroceder sin traicionarme. La figura extendió la mano otra vez, no para darme la bienvenida ni para detenerme, sino para señalar la línea donde el agua dejaba de ser reflejo y empezaba a ser memoria. «Si te adentras», dijo, «no prometo que todo lo que vuelvas a encontrar te pertenezca, pero prometo que te encontrarás». Clara tiró de mí. Su gesto era tanto una advertencia como una promesa de alianza. Me empujó hacia adelante, con una intención que no conocía hasta ese instante, la de quien tira de alguien hacia la verdad no porque la ame menos, sino porque confía en que juntos podrán sobrevivir al relato. Di un paso, la arena cedió, la ola besó mi pie, fría como una disculpa tardía. Detrás de la farola, la noche parecía inclinarse expectante. Y en ese punto exacto,
ese punto donde la luz se despedía y la noche abría su boca, supe que la elección no terminaría con un sobre ni con una fotografía. Sería el inicio de algo que tendría que atravesar, palabra a palabra, ola a ola. No supe si la tercera vendría con carne. Supe, en cambio, que ya no podía retroceder sin traicionarme. La figura extendió la mano otra vez, no para darme la bienvenida ni para detenerme, sino para señalar la línea donde el agua dejaba de ser reflejo y empezaba a ser memoria. Si te adentras, dijo, no prometo que todo lo que vuelvas a encontrar te pertenezca, pero prometo que te encontrarás. Clara tiró de mí. Su gesto era tanto una advertencia como una promesa de alianza. Me empujó hacia adelante con una intención que no conocía hasta ese instante, la de quien tira de alguien hacia la verdad no porque la ame menos, sino porque juntos podrán sobrevivir al relato. Miré la fotografía una última vez, respiré la sal y la tinta que se mezclaban en mi pecho, y avancé hacia el borde. La noche tragó parte de mi silueta y me devolvió otra. El ringtone terminó por una fracción, y cuando después volvió a sonar, sonó distinto, como si en su repetición llevara algo más que llamada. Llevaba la cuenta atrás de la elección. Entonces la segunda sombra habló, y su voz fue un corte de marfil contra la marea. «Recuerda una cosa», dijo, «no todo lo que sigue quiere ser encontrado». Di el siguiente paso. El mundo se hizo aún más estrecho. La bruma me envolvió como una tela húmeda. Sentí la mirada de Clara, sólida detrás de mí. Sentí la figura bajo la farola, suspendida en ese gesto de espera que no era calma. Y supe, con una certeza que hizo crujir mis huesos, que la noche todavía guardaba piezas del rompecabezas que no había siquiera sospechado. Avancé hasta que la espuma me besó las rodillas. El frío llegó a través de la ropa, fino como un hilo. Al levantar la vista, vi algo en el agua, una forma que se movía con la paciencia de quien ha aprendido a esperar siglos. No era humana del todo, pero tampoco era solo idea. Tenía la oscilación de un cuerpo que ha aprendido a sostener voces. «Si lo hallas», murmuró la figura, «dale nombre con cuidado, porque nombrar es abrir, y a veces lo que abres no cierra». Clara susurró mi nombre. Yo le devolví la mirada, y en su reflejo vi al tercero que, por su manera de sostener la luz, ya estaba con nosotros. La marea subió un poco más. El ringtone se apagó como un latido que se detiene por un segundo, y en el silencio que siguió, la playa pareció contener el aliento para hablar con lo que no quería ser encontrado.